Ok, listo. Entonces, vamos a ver la introducción al transistor y luego vamos a trabajar en la actividad sincrónica 4, que es de investigación y de ver videos y comentar. Algo así como, como lo que hacen la gente de Twitch, ver videos y comentar. Eso es lo que van a hacer. Entonces, el transistor, si recuerdan la primera clase, pues fue demostrado su funcionamiento en 1947 por parte de, obviamente, nuestro amigo que haya sido como el Einstein de la electrónica, podría decirse. Aunque fijo, él se ofendería. Pero bueno, se llama Shockley principalmente. Y otros dos amigos que se llaman Baitán y Barden. Pero realmente no sé si escribí bien su apellido en el cuaderno, entonces no voy a escribir su nombre aquí para que no se retuerzan en su lugar de descanso por haber escrito mal su nombre. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de crear un transistor? Bueno, el objetivo era desplazar los tubos al vacío. ¿Y qué función cumplían los tubos al vacío en ese momento? Dos muy importantes. Puede servir como interruptor o podría servir como amplificador. Ok, para eso usábamos los tubos del vacío antes, ya sea para amplificar señales o para pues dejar pasar la corriente en una dirección. Eso podían hacer los tubos al vacío. ¿Cuál era el problema de los tubos al vacío? Pues son muy grandes, a la vez consumían mucha potencia, por lo tanto se calentaban mucho, no tenían una vida útil muy larga. Y pues simplemente eso, esas tres características lo hacían un elemento poco grotesco, ¿verdad? Difícil de trabajar. Aparte de que su fabricación tampoco era muy sencilla, ¿verdad? Son tubos que eran al vacío, una placa de metal calentadora, en fin. No, este no es un curso de tubos al vacío. Pero bueno, lo que me interesa es que pues eran un poco incómodos, a pesar de que cumplían estas dos tareas de manera eficiente, digámosle, pues eran un poco grandes y incómodos. Entonces, la idea de crear un transistor era desplazar el tubo al vacío porque el transistor era pequeño. Era pequeño, disipaba poco calor, poseía más ganancia. No sé, voy a decir, más ganancia. Y aparte es más pequeño, entonces imagínense, es por 1000 mucho mejor que el tubo al vacío. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve? Ok, entonces, si él lo que quiere desplazar es el tubo al vacío, el cual funcionaba como interruptor o como amplificador, entonces va a tener esas dos grandes aplicaciones. Que en realidad ambas aplicaciones son las que dan origen prácticamente a todos los sistemas electrónicos que utilizamos, desde nuestra computadora hasta nuestro televisor. ¿Por qué? Porque el hecho que funcione como interruptor da paso a la electrónica digital. Y me parece que una tarea yo les puse a investigar que si buscaran una compuerta NAND, una compuerta OR, como era, bueno, pues es simplemente un sistema de interruptores. Un sistema de interruptores que puede
pues elegir un estado u otro. ¿A qué me refiero con un estado u otro? Bueno, eso lo estudiarán un poquito más cuando lleguen a circuitos digitales, pero se los voy a introducir un poquito. En electrónica digital, usando esa aplicación como interruptor, normalmente lo que quiero es, vamos a ver cómo lo dibujo así, voy a dibujarlo así, un elemento donde esta patilla sea de control y aquí fluye corriente a tierra. Y aquí vamos a poner una alimentación, USC. O sea, aquí hay como si tuviéramos una fuente así, pero como algo así. Pero como ya uno es como un chiquito grande y ya no va a andar dibujando círculos por todo lado, vamos a tener que ir aprendiendo que cuando nos pongan un punto así como como por ejemplo este pin y nos digan USC, esto es exactamente lo mismo que haber hecho esto. Que valga USC. Entonces, cuando a uno ya le dicen de una vez un pin USC y se ve como que no se cierra la Tierra, es porque la Tierra ya está cerrada a través de este elemento, como esto que estamos viendo aquí. Entonces, ya les dije, como ya somos grandes, ya estamos en electrónica 1, ya no estamos en circuitos 1, donde todo es así, puros cuadritos y rectángulos, ¿verdad? Si no estamos en electrónica 1, vamos a ver circuitos de esta manera, donde se siguen respetando las mismas reglas. Si hacemos una malla de Kirchhoff, hacemos una malla. Si hacemos una suma de corrientes en un nodo, podemos hacer la suma de corriente en un nodo. Se sigue respetando todo lo que hemos aprendido, solo la forma en donde vemos el circuito. Entonces, para hacer más bonito este transistor, voy a hacerlo con un cuadrado. Así. Ok. Y voy a dibujarle una resistencia a esto para que tenga mucho más sentido. Así. Y aquí vendría VSC. Aquí vendría la resistencia. Entonces, hasta el momento no sabemos cómo funciona el transistor o cómo se ve. Entonces vamos a dibujarlo como una caja negra. Este es mi transistor. Entonces vamos a ver por qué yo les digo que funciona para la electrónica digital el hecho de que sirva como un interruptor. Entonces, bueno, si nosotros ponemos su salida aquí, digamos, este sería su Vout, es decir, que tierra este nodo es la salida, ¿verdad? ¿Qué hace el transistor? Bueno, si a la señal de control le entra un deje pasar, lo voy a llamar así, deje pasar corriente, porque ahí podríamos insertar tanto corriente como tensión, o sacar corriente o sacar tensión, dependiendo del tipo de transistor que utilicemos. Por eso me interesa que vean los videos que son de la segunda parte del curso. Entonces, deja pasar corriente. Por eso le puse una señal de que deja pasar corriente. Entonces, deja pasar corriente ¿dónde? Entre esta terminal y esta terminal. Es decir, la corriente va a fluir en este sentido, a través del elemento. Voy a suponer que cuando la señal dice deja pasar corriente, este transistor se convierte en un corto, así como hacíamos con el diodo, que lo convertíamos en un corto cuando lo polarizábamos directamente. Bueno, el transistor es igual, se puede convertir en un corto o en un abierto, de esta patilla a esta patilla, y tiene una patilla de control, que es la que decide si la corriente baja o no, y siempre solo puede en una única dirección, ¿verdad? No puede la corriente subir hacia allá, no se puede, por la construcción del transistor. Pero bueno, aún no hemos visto eso. Entonces, imagínense que yo le pongo una señal aquí, ya sea que le puse corriente, le puse tensión, le saqué corriente, le saqué tensión, dependiendo del tipo de transistor, pero la idea siempre fue abrirlo, dejar pasar corriente. Entonces, en la señal de control yo le pongo dejar pasar corriente, esto se hace un corto a tierra, y vean, VO quedaría unido a tierra, ¿lo ven? Entonces, eso haría que VO valga 0 volts. Ahora, si yo le pusiera una señal de ya no deje pasar corriente, sino más bien cierre la puerta, pues en realidad lo que hay aquí, desde aquí hasta aquí, se vuelve un abierto. El transistor se convierte en un abierto. Entonces, si hago esta malla de aquí a aquí, tendrías este circuito de aquí, sería VCC menos VR menos VO. Y ahí está el abierto a tierra.
igual 0. Entonces, como no hay corriente, ¿verdad? Porque por aquí I es igual a 0, porque vean, hay un abierto. La corriente no va a venir aquí, se va a suicidar, ¿verdad? Porque esto es solo un pedacillo de cable para llamarle VO. La corriente no tiene a dónde ir, entonces la corriente 0. Si la corriente 0, VR 0. Y si VR0, vean qué vacilón, VO es igual a VCC. Es decir, VO es igual a 5 volts. Entonces, vieron que dependiendo de la entrada que yo puse, si yo puse dejar pasar corriente o cerrar la puerta, pude tener en mi salida 0 volts o 5 volts. Y ustedes dirán, ok, profe, chivísima, le aplaudo. ¿Qué hago con eso? Bueno, entonces lo que pasa es que el mundo digital es tal y como te lo cuentan en la película de Matrix. Es decir, todo es unos y ceros. La computadora no entiende español, ni inglés, ni portugués, ni mandarín, no entiende nada de lo que nosotros le decimos. Pero la computadora hace conmutaciones de unos y ceros, ya sea por una conmutación de un montón de transistores, y esos unos y ceros se convierten en información, porque eso es lenguaje binario. Y eso ustedes lo vieron alguna vez en la escuela. Cuando uno le decía, páseme ese número a base 2. Bueno, eso era pasar un número a binario. Por ejemplo, el número 1 se explica como puede ser 0001, digamos, en caso de que tuviéramos 5 bits. El 0 se explicaría como 00000, que tenemos 5 bits. ¿Y cómo explicaríamos el 2 en binario? Bueno, el 2 en binario sería 00010. ¿Ok? ¿Y cómo sería el 3? El 3 sería 00011. Interesante, creo que ya me van siguiendo la idea. Lo ven, cada uno de estos es un bit y solo puede tener dos estados, 1 y 0. Eso es lo que hace la computadora, entender bits. ¿Ok? Y ahora, volviendo a lo que estoy estudiando, ¿de qué me sirve que un elemento me pueda poner 5 volts o 0 volts? Bueno, porque estos bits realmente son imaginarios. ¿Qué entiende realmente la computadora? O la electrónica en general. Bueno, que si yo le pongo 5 volts en alguna parte de sus circuitos, él lo interpreta como un 1. Y si yo le pongo 0 volts en alguna parte de sus circuitos, él lo interpreta como un 0. Y ahora, ¿qué tal si no tengo un transistor? Sino que tengo billones de transistores donde todos están conectados a señales de control y ellos pueden cambiar entre unos y ceros y hacer operaciones con esos unos y ceros, sumar, restar, en fin, son tantas cosas que pueden hacer que al final se convierte en una computadora. ¿Y qué pasa eléctricamente entre una computadora? Eso mismo que les acabo de decir, un montón de conmutación de transistores, cambiando estados de unos a ceros, y esos unos y ceros se van en un tren y pues entran, llegan al procesador y salen del procesador y se van a la tarjeta de video y la tarjeta de video le llega un montón de unos y ceros y dice, ah, ok, este man está jugando Call of Duty, voy a enseñarle una imagen de este, de este número o este tren de unos y ceros que representa exactamente la imagen del mae muriendo. Y eso lo repetimos 1.000.000 de veces lo más rápido posible para que el humano no se dé cuenta que estoy repitiendo un proceso un montón de veces. Y así finalmente se termina viendo una imagen. Todo un proceso que al final, a lo nivel más bajo que nos vamos, es a unos y ceros fluyendo por una computadora. Que al final, si nos vamos un poquito más abajo, son 5 volts o 0 volts fluyendo a través de una computadora en diferentes puntos. Entonces, esa es la gran ventaja de un transistor funcionando como interruptor para electrónica digital. Ahí vienen que el que funcione como interruptor no únicamente funciona para electrónica digital, también puede funcionar para activar salidas. Por ejemplo, yo podría decir, ok, esto podría ser la alimentación hacia un circuito más grande y yo decir, ok, quiero que se apague ese circuito, entonces le pongo una señal de control de deje pasar corriente, perdón, de cierre la compuerta, entonces no habría corriente pasando por el transistor. O le puedo decir, deje pasar corriente y eso hace que se encienda un circuito.
Entonces también me va a servir como interruptor una manera más sencilla de activar salidas, pero creo que hoy en día, en el 2022, donde todos estamos parados frente a una computadora, en la comodidad de nuestras casas, pues vale más la pena entender como ingenieros eléctricos cómo ayuda a la electrónica digital. Ok, esa es la primera gran aplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, genial. Entonces, ahora vamos a ver cuál sería la otra gran aplicación. Y la mencionamos justo al inicio del curso, de hecho, que sería funcionar como amplificador. Es decir, que yo pueda tener una señal de entrada a un circuito. Ok, ok, Ana, para tu pregunta que dice, profe, ¿cuál es la diferencia que se hace para que el transistor sirva más como interruptor que como un diodo? Ok, vamos a hacer este ejemplo para entenderlo. Imagínense que tuviéramos esto. Tiene el diodo y una carga. Entonces, así como está polarizado, el diodo se polarizaría, ¿verdad? Porque estos son 5 volts, este es un diodo de silicio, este es una carga, según lo que hemos aprendido. O sea, esto se comportaría de esta manera. Y aquí tendríamos nuestros 5 volts. Ok. En cambio, en un transistor, por ejemplo, en un BJT, voy a dibujarlo por primera vez y luego ustedes van a, pues, intentar entenderlo sin explicaciones y luego, pues, cuando les explique, pues lo entenderá un poquito mejor. Pero vean un circuito con un transistor BJT. Aquí estaría VCC. Aquí está la señal de control. Entonces, aquí está mi RL. Yo lo que quiero es ponerle 5 volts a mi salida, a un VO, al igual que lo hice con el diodo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí está mi señal de control. O sea, aquí yo le pongo 5 volts, el transistor se convierte en un corto. Si le pongo 0 volts, el transistor se convierte en un abierto. ¿Qué pasa? Que aquí, si lo ves en este elemento, el que se vuelva un corto o un abierto depende de la polarización de la fuente. En este caso, el que esto se convierta en un corto o un abierto no depende de esta fuente, de cómo lo polaricé, porque aquí está polarizado, digamos, directamente el transistor. La corriente va a fluir en este sentido, pero únicamente va a fluir en ese sentido dependiendo de la señal de control. Si son 5 volts, por un ejemplo, darte un ejemplo, el transistor deja fluir la corriente. Si deja fluir la corriente, tendríamos en RL lo mismo que VCC, porque si hago una malla, vean la malla. Esto se haría así. Si estos son 5 volts, esto es exactamente lo mismo que esto. VCC, RL, y esto se hace en corto. Y si ven, y si hago esta malla, vean, sería VCC más VR menos VR y tierra. Entonces sería VCC menos VR igual a 0. Entonces VCC es igual a VR. Por lo tanto, VR es igual a 5 volts. ¿Ves? Lo logramos de esta manera. Entregar el mismo objetivo que teníamos. Pero ¿de qué dependió que lo lográramos? De una señal de control, no de la polarización. Exacto, es más controlable. Por eso se llama una señal de control. Nos permite dejar pasar la corriente ya cuando yo quiera, no cuando el diodo se polarice, sino cuando yo quiera. Eso es lo interesante. Tal vez vale la pena mencionar que los transistores son elementos de 3 patillas. Voy a poner eso para que quede escrito. Entonces, los transistores son elementos de 3 patillas, donde normalmente la corriente fluye de A a B y la tercera patilla llamada C es la patilla de control, ¿sí? La que permite si haya corriente de A a B o que no haya corriente A a B.
Entonces voy a poner aquí, control, maneja el flujo de corriente de A a B. Ok. Entonces ahí, creo que eso ya te va a ayudar mucho mejor a entenderlo. Ok, entonces esa es la idea de los transistores, un elemento de 3 patillas que con una patilla de control puede manejar que la corriente fluya A a B. ¿Ok? Esa es la manera más sencilla de poder explicarlo. O sea, es prácticamente como un tubo de agua. Si ustedes tienen un tubo de agua, ¿verdad? Vamos a ver si dibujo un tubo de agua decente. Aquí está la mariposilla. Ok, aquí estaría A, aquí estaría B y aquí estaría el control. Es la misma analogía, donde si yo abro la perilla, pues fluye agua de A a B. Y si yo cierro la perilla, pues no fluye agua de A a B, ¿verdad? Y solo va a fluir agua de A a B, no, el agua no va a venir y hacer y meterse por ahí, ¿verdad? Como que no. Entonces, es la misma analogía. Ok, entonces, ahora que ya entendemos un poquito mejor cómo funciona como interruptor, su segunda aplicación es como amplificador y también es su segunda aplicación tal vez vital. No me gusta cómo se ve esto. Aquí, ahí está. Entonces, como amplificador, la idea que tiene es que pues tengamos un circuito, ¿verdad? El transistor por sí solo no va a amplificar, necesita un circuito que de ayuda. Tenemos esta señal que anda por el rango de los 50 milivolts. En el tiempo. Esta señal ingresa a un bloque amplificador, es decir, aquí una caja negra donde adentro hay un circuito con transistores. Es importante entender que solo va a amplificar si este circuito con transistores está alimentado con una fuente. ¿Lo ven? Ahora, de ahora en adelante, casi siempre vamos a poner las fuentes así. Pero recuerden, esto es exactamente lo mismo que yo haga esto. Nada más que en vez de poner todo esto, y ya nada más pongo así USC y sin poner todo esto. Te los digo porque así vamos a entender los circuitos de ahora en adelante. Va a ser más sencillo. Listo. Entonces necesita una alimentación. Esto es muy importante. Sin eso no funciona. Por más que este circuito sea premium, si no le ponemos una alimentación no va a funcionar. Y pues la salida que tendríamos de un bloque amplificador sería, o esperaríamos que fuera la misma señal de la entrada, solo que amplificada. ¿Amplificada cuánto? Bueno, eso dependerá de la ganancia que diseñemos en nuestro amplificador. Pero al menos, por ejemplo, en esta ganancia, pasamos de 50 milivolts a 5 volts máximos. Entonces, pues tuvimos unas 100 veces. Amplificamos unas 100 veces. Ok, entonces esa es nuestra segunda gran aplicación, hacer señales pequeñas que se hagan más grandes. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sensores que utilizamos, ya sea un sensor de presión, ya sea un sensor de humedad, ya sea un sensor de estos de dióxido de carbono para las aulas, ya sea un sensor de temperatura, ya sea una señal eléctrica que provenga de un instrumento, ya sea una señal eléctrica que haya viajado por muchísima distancia y se haya hecho pequeña, todas esas señales lo que tienen en común es que son de muy baja intensidad. Es decir, tienen una tensión del rango de los milivolts. Milivolts son muy pequeñas. Y pues nosotros ya vimos que, por ejemplo, en un diodo necesitamos que la tensión sea al menos 0.7 para que la polarice. Entonces, imagínense que viniera una señal
proveniente de algún sensor de estos y se tope un diodo en el camino por X razón. Bueno, el diodo no se va a polarizar, ¿verdad? Porque no le alcanzaría la energía para romper su barrera potencial. En cambio, pensando en que viene una señal de alguno de estas que ya mencioné, sensores o instrumentos, y la hacemos pasar por un amplificador y sale más grande, ahora sí la podemos trabajar a nivel eléctrico con mayor confianza, porque ya no es una señal pequeña que no sirve para ciertos elementos no lineales, sino que ya es tan grande que la puedo trabajar como yo quiera. Esa es la idea de un amplificador para un ingeniero eléctrico. Para un músico, pues la idea de un amplificador es que el sonido suene con más intensidad, ¿verdad? Entonces hay que amplificarlo para que cuando pase por un parlante, este parlante vibre con mayor intensidad y el sonido sea más fuerte. Entonces, como amplificador, tiene todas estas funciones que les mencioné. Y es súper valioso porque incluso en la computadora, alrededor del procesador, hay cierta cantidad de amplificadores y no solo amplificadores, sino también amplificadores combinados con otro tipo de estructuras que son funcionables únicamente porque existen los amplificadores. Entonces, es súper vital. Las dos, tanto la de funcionar como interruptor como para amplificar, son súper importantes. En electrónica 2 nos vamos a enfocar mucho más cuando llegue en ese momento pues, a usarlo como amplificador, a utilizar circuitos ya más avanzados que tienen transistores adentro. Y pues en un curso como por ejemplo el curso de semiconductores, que es un curso bastante bueno, ahí se estudia el transistor pero como un interruptor, o sea, justo para el mundo digital. Justo lo que se necesita para el mundo digital, qué tan rápido puede cambiar de 1 a 0, qué tan rápido puede cambiar de 0 a 1, todas esas cosas de tiempos que son importantes en circuitos digitales y en semiconductores. Entonces, si tienen alguna vez la oportunidad de llevar semiconductores, ya sea porque es de su plan, genial, o lo pueden llevar como una optativa porque les gusta mucho la electrónica, adelante. Es una buena idea. Entonces, ahora que tenemos el transistor con sus dos grandes aplicaciones, veamos su árbol genealógico. Entonces, este árbol genealógico tiene pues como unos hermanillos perdidos por ahí, pero no los voy a incluir porque son muy especiales. Voy a incluir como los más grandes, los que van a heredar toda la dinastía de los transistores, no los que son ahí derivados. ¿Cómo se le llama eso? Creo que se le llama como, sé que suena muy fea la palabra, pero creo que se le llama como hijos bastardos, cuando es como un concepto súper retrógrado de cuando alguien no nacía en matrimonio, ¿verdad? Pero es algo así, son los transistores bastardos. Entonces, no los vamos a incluir. Entonces los transistores vamos a separarlos principalmente en dos grandes ramas. Ok, la primera de ellas, que de hecho es el transistor que más se utiliza en electrónica analógica, es el transistor BJT, que significa Bipolar Junction Transistor. ¿Por qué se llama así? Bueno, en el video de la parte asincrónica lo van a ver, porque hay una animación bien bonita donde se ve flujo de los electrones y cómo lo construyen. Entonces, mejor, en vez de ver mis dibujos tan feos, mejor vemos una animación de alguien que se tomó mucho tiempo en YouTube para que algún día nosotros educáramos más fácil. Ok, este transistor, que como les digo, se utiliza más en electrónica analógica, tiene dos tipos principales. Uno que se llama NPN y otro que se llama PNP. Prácticamente que sea NPN o PNP es algo de la construcción, ¿verdad? No es como que un transistor pueda funcionar así y así. O sea, por construcción hay NPN o PNP. Y ambos son tipo BJT.
Y ahí se quedan los transistores de electrónica analógica. Antes, en los 60, 70, cuando la época del transistor era full y los circuitos integrados apenas venían agarrando fuerza, este transistor era nuestro amo y señor. Todos los radios que se hacían en esa época, carros que tuvieran alguna parte pues, de electrónica y cualquier otro dispositivo en electrónica se hacía con estos transistores. Hoy en día, como casi todos son computadoras, como un celular es una computadora por todas las grandes cosas que hace y está construido de una manera muy similar a una computadora, todo se hace con la otra familia, que es la familia que tenemos de este lado, que le da origen a la electrónica digital, que son los transistores FET, que significa Field Effect Transistor. ¿Y por qué se llama así? Bueno, en el video explican. Es igual de la forma en la que funciona. No funciona exactamente igual que un BJT. Los dos son elementos de 3 terminales con una patilla de control, pero los dos elementos son construidos diferentes y funcionan diferentes. Lo más, tal vez la característica más importante es que los BJT, la señal de control que reciben es corriente y los FET, la señal de control que reciben es una tensión eléctrica. Entonces es lo que los hace, digamos, diferentes en funcionamiento. En construcción son muy, muy diferentes, no se hacen iguales, pero en funcionamiento esa es la idea, digamos, en lo que más podríamos diferenciarlos. Uno se controla con corriente, el otro se controla con tensión. De este amigo tenemos dos grandes familias. Donde de este lado tenemos los MOSFETs y de este lado tenemos los JFET. Ok. ¿Y a qué se diferencia un JFET de un MOSFET? Bueno, vamos a ver qué significa primero JFET. JFET significa Junction. Muy lindo el Spanglish con tilde. Junction. Field. Effect. Transistor. Eso significa. ¿Y qué significa MOSFET? Significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. ¿Qué significa? ¿En qué se diferencia un JFET de un MOSFET? Que principalmente se diferencian del material base que están construidos. Al final funcionan igual. Los dos son transistores que se controlan con tensión eléctrica. La diferencia es que el JFET está hecho pues, de materiales semiconductores, NPN, igual que un diodo, pero pues con una distribución ahí especial. Pero los MOSFET están hechos sobre óxido metálico semiconductor. O sea, están hechos sobre otra base. ¿Qué tú haberlos hecho sobre otra base? Bueno, que sea mucho más fácil de fabricar y mucho más pequeños de fabricar y además que sus características son un poquito mejores que los JFET. Entonces, las computadoras, toda la electrónica digital hoy en día se hace con esto, con MOSFET. Y le voy a poner electrónica digital integrada, porque como ya todos lo hacemos integrado y más pequeño, eso fue uno de los beneficios que obtuvimos de hacerlo sobre metal óxido semiconductor. O sea, tener otra base, en vez de utilizar silicio, tener un poquito de otra base con unos cambios ahí con los FET. En el video lo van a poder observar muy bien cuáles fueron esos cambios. Entonces,
Eso permitió hacer la electrónica más pequeña y por lo tanto hacer electrónica digital integrada. Es decir, en un pequeño chip tener un montón de cosas. En un pequeño chip tener un montón de transistores MOSFET. Es decir, en un pequeño chip tener un procesador. Un procesador tiene billones de transistores. Cuando ustedes van a un, ya sea StreamTech o a Intelec o alguna de estas tiendas donde venden computadoras, y ustedes compran un procesador, ya sea que compren Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Intel y Core 3, y Core 5, y Core 7, y Core 9, entre más grande, prácticamente lo que están haciendo es comprando más transistores. Cada vez los transistores los hacen más pequeños y por lo tanto caben más en el mismo espacio. Entonces, por eso ustedes no ven cambios en el tamaño de su procesador, pero por dentro tiene muchísimos más transistores. Entonces, eso lo hace ser, es el, o más bien, ese avance de hacer cada vez los transistores más pequeños es algo que se llama la ley de Moore, que dice que cada cierto tiempo los transistores van a ser, gracias a cómo se mueve la industria, eh, van a caber el cuadrado, me parece que era así, el cuadrado de los transistores que cabían antes en una misma área. Es decir, que si un área cabían dos, dentro de 2 años en esa misma área cabrían cuatro. Y dentro de 2 años en esa misma área cabrían 16 y así sucesivamente. Eso es más o menos la ley de Moore, también es parte de la actividad que tienen que hacer. Y bueno, y esa es las más grandes. Vale la pena mencionar, solo me faltó decir que, bueno, del JFET tenemos dos tipos. Unos que vamos a llamar de canal P y otros que vamos a llamar de canal N. Y en los MOSFET tenemos exactamente las mismas dos, digamos, familias, porque al final recuerden, son prácticamente lo mismo. Nada más son diferentes en el material base que se utiliza y una que otra cosilla en sus características, pero prácticamente los dos son transistores de efecto campo. Y en MOSFET también hay canal P y canal N. Bueno, esa sería la línea o el árbol genealógico principal de los transistores. En el video, en uno de los videos que tienen que estudiar ahora, no son muy largos los videos, creo que uno dura como 7 minutos, el otro dura como 5 y el otro dura como 15, que tampoco son gigantes. En uno de esos videos muestran un árbol genealógico un poquito más grande, donde se ven esos transistores que digo yo que no están aquí en la línea oficial. Entonces, para que no crean que no vale la pena escucharlos, pero no lo vamos a estudiar en el curso, entonces por eso es que no los agregué aquí. Pero en uno de esos videos sale como por ejemplo un transistor cuántico o un fototransistor, que son elementos muy especiales donde están ubicados ellos. Entonces, hasta aquí va a llegar la clase de hoy. ¿Alguno tiene una pregunta? Todo bien, profe. Ok, buenísimo. Entonces, ahora vamos a ver la actividad que vamos a hacer. Son unas preguntas. La actividad esta es individual, porque lo que me interesa es que todos vean los videos, porque si no la pongo individual, se reparten las partes y cada parte es tan importante que prefiero que lo hagan individual. Entonces, la actividad se puede subir hasta hoy a medianoche, pero como les dije, es una actividad sencilla, es contestar unas preguntas, no hay un límite mínimo, no hay un límite máximo para contestar, y pues lo que más me interesa es que vean los videos y que investiguen un poquito y se hagan una idea general ustedes, ¿verdad? No espero que con esta tarea se vuelvan expertos en las preguntas que les voy a hacer, pero sí que se introduzcan un poquito más en el tema antes de que yo empiece a ver circuitos. Igual que lo hicimos con el Dio, ¿verdad? Que primero nos introducimos en el tema antes de llegar a darnos duro contra el cuaderno. Entonces,
compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, genial. Entonces, aquí está la actividad sincrónica 4, introducción a transistores. Conocer la familia de los transistores nos abre las puertas a un sinfín de posibilidades de diseño, tanto para circuitos analógicos como digitales. Entonces, vean que todo es investigación. Entonces, la parte 1 es ver el video de transistor y su familia, realizar un árbol genealógico con cada transistor estudiado en el video y alguna característica importante que le llame la atención de cada dispositivo. Es decir, es hacer un árbol genealógico como el que acabo de hacer, nada más que le agregan algo, como por ejemplo, si él dice, los transistores BJT se utilizan solo en electrónica analógica y han sido desplazados a aplicaciones especiales, es una característica que aprendieron, algo que les llamó la atención. Pudieron haberme dicho, no sé, me llamó la atención que el símbolo sea tan feo. No sé. O sea, les doy la libertad de que lo hagan. Sí, puede ser dibujado el árbol. Eh, lo que sí es que todo el trabajo, ¿verdad? Se entrega en formato de tareas, ¿verdad? No se vale hacerlo en cuaderno y escanear. Formato de tareas. Si hace imágenes y ese tipo de cosas, pues obviamente sí pueden dibujar. Luego el otro es ver el video de animación del funcionamiento de un transistor BJT. Hay un video que es solo el transistor BJT. Y se me fue a hacer el árbol genealógico aquí, mira. Bueno, y 3 características importantes que le llamen la atención del dispositivo e investigar en alguna fuente 3 aplicaciones de este transistor. Por ejemplo, buscar y decir, ok, este transistor sirve para manejar relés, este transistor lo utilizan para amplificar y este transistor lo utilizan en la etapa diferencial de los amplificadores operacionales. Esos son 3 usos del transistor. Luego ver el video de animación del funcionamiento de un transistor FET. Este es el árbol genealógico, no, ya lo voy a cambiar. Y 3 características importantes que le llamen la atención del dispositivo. Investigar en alguna fuente 3 aplicaciones. Sirve para hacer con puertas NAND. Se maneja con tensiones menores a 5 volts. El primer transistor FET fue construido en, no sé, 1970 tal vez. Esas son 3 cosas. Y luego vean que luego de esas 3 preguntas que son de ver videos, vienen unas de investigar, que la ley de Moore sigue está en vigencia, que era lo que les mencionaba de que alguien dijo, supongo que era alguien de apellido Moore, no me acuerdo ahorita muy bien, que cada vez iban a caber más transistores en el mismo espacio. Y hizo una curva y esa curva se cumplió casi a ciegas para la industria. Imagínense lo que es decir, ustedes industria van a comportarse de esta manera entre 2 años. O sea, señalar a Intel y HP y decirles, ustedes van a hacer esto y yo soy el que tengo la verdad. Y que verdad la industria haga lo que él dijo. Es interesante. Luego, ¿qué es un microprocesador? ¿Cuál es su importancia en los sistemas digitales? Y actualmente se puede encontrar en el mercado circuitos llamados tarjetas de desarrollo, development ports, que integran un microprocesador junto a otros circuitos con memoria, convertidores, etc. Mencione 3 ejemplos de estas tarjetas junto con algunas de sus posibles aplicaciones. Y listo. O sea, un buen ratito en internet y todo esto se cumple. ¿Queda claro? Sí, profe, todo claro. Ok, entonces si ya pues queda todo claro, voy a cambiarles un poquito eso del texto que se me repitió, no me di cuenta. Y luego voy a subirles el archivo. Entonces unos 5 minutos y el archivo ya está renovado. Nos vemos mañana, ya mañana sí vemos ecuaciones, ya vemos el transistor FET en circuitos y cómo funciona este, pero pues al menos ya no empezar desde cero, sino que ya se lleven una idea. Nos vemos mañana y pura vida. Cualquier consulta me la pueden hacer por Telegram.